Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno y fiel con nosotros. Y en medio de circunstancias que yo sé que muchos pasan o muchos pasamos, podemos estar en esta mañana en la casa del Señor. Hermanos, en este día yo quiero compartir con ustedes un mensaje que es un poco diferente. En alguna ocasión yo ya hablé o he hablado de esto. De vez en cuando yo tomo este tema y especialmente lo hago ahora este fin de semana. Ustedes saben, ¿verdad?, que este fin de semana es un fin de semana largo y que las personas toman un tiempo para descansar. ¿Sabe qué, hermano? Yo como pastor observo a veces a las personas y la verdad a veces me preocupa un poco porque a veces hay mucha gente que está muy estresada, como muy agotada, muy cansada. Y yo sé que esta es una iglesia donde hay gente que trabaja, que le gusta trabajar. O sea, este mensaje no es, si no los conociera a ustedes, tal vez no lo daría, porque no estoy fomentando la pereza ni nada, ni el descanso solamente, pero yo sé, ¿verdad?, que hay mucha gente que le gusta trabajar, que está en la fuerza de trabajo de una manera fuerte. Pero quizás cuando tú descansas como este fin de semana, que es un fin de semana largo, posiblemente tú estés pensando, bueno, voy a dormirme tal vez todo el día, o voy a hacer esto o aquello, pero a lo mejor cuando regreses el martes vas a estar más cansado todavía. Entonces, por eso yo quiero compartir contigo esto en esta mañana. Pero quiero empezar haciendo algunas preguntas. Posiblemente tú te identificas con más de alguna pregunta que voy a hacer. En primer lugar, ¿te has sentido cansado solo de pensar en lo que tienes que hacer? ¿Te has sentido alguna vez fatigado el lunes en la mañana, tanto como lo estabas el viernes en la tarde? ¿Has alguna vez tenido que traer trabajo a tu casa y tenido que usar el fin de semana para acabar lo que no completaste en la semana? Y la última pregunta es, ¿te has sentido culpable cuando te relajas, cuando descansas? Si tú te identificas con alguna de estas preguntas, o si a alguna de estas preguntas tú respondes sí, entonces este mensaje es para ti en esta mañana. Hermanos, hoy vamos a ver lo que dice Dios acerca de tomar un día de descanso. Y es interesante, ¿verdad? Vamos a ver ahorita el verso. Y es interesante ver lo que Dios nos dice, fíjense. Porque este verso está dentro de los 10 grandes que le llamamos, o sea, de los 10 mandamientos. Pero este verso que tiene que ver con el descanso ocupa más espacio que ninguno de los otros. O sea que es como si Dios nos estuviera diciendo, quiero que tomes esto en serio. Esto no es una sugestión. Yo te estoy mandando que tomes un día de descanso cada semana. Pero no solamente para descansar tu cuerpo. Hay unas cosas más que vamos a ver en esta mañana para cumplir con lo que dice aquí la palabra. Ahora, una vez más quiero decirte, este es un mandamiento. Está dentro de los 10 grandes mandamientos. Entonces, quiero leer el texto en Éxodo 20, del 8 al 10, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. O sea, es muy claro aquí, no tienes que trabajar. Ahora si lo leemos así solamente de corrido, a lo mejor alguien podría decir, bueno, esto fue un mandamiento porque habla acerca, ahorita vamos a ver que habla acerca del Shabbat, ¿verdad? El Shabbat, el día de descanso. Alguien podría tal vez pensar, bueno, esto fue dado a los judíos, pero hermanos, este es un mandamiento. Y por ejemplo, cuando Dios dice, no matarás, pues eso no solamente para los judíos, es para todos nosotros. No adulterarás, es para todos. Entonces, este mandamiento es para nosotros también. Lógicamente que los judíos lo observan de una manera muy diferente, pero nosotros tenemos que observarlo. Ahora,
Dice el Señor, no hagas en él obra alguna, o sea, no obra alguna. En otras palabras, no tienes que trabajar. En otras palabras, hermanos, el día de reposo es un antídoto para la fatiga. Un antídoto para la fatiga. Y ese día se conocía como el Shabbat. Ahora, ¿qué es lo que significa el Shabbat? Sencillamente significa día de reposo. Día de reposo. Dios quiere que tomemos un día de descanso. Ahora, ¿por qué? En Marcos 2:27 el Señor Jesús dijo lo siguiente: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, Dios dice, esto es para tu beneficio, para tu beneficio. Otra vez, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que el propósito es prevenir la fatiga. Cada 7 días tú necesitas recargarte física, emocional y espiritualmente porque tus baterías se van descargando cada día. Por lo tanto, Dios dice, voy a hacer esto para tu beneficio. Otra vez, es el antídoto para la fatiga, la prevención en contra del estrés del mundo en que nosotros vivimos. Ahora, ¿cuándo es? ¿Cuándo se observa? ¿Será sábado, domingo, viernes? No importa. La respuesta es, ¿cuándo es? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Las 3 religiones más conocidas, hermanos, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, guardan diferente día. Por ejemplo, los musulmanes celebran el Shabbat en viernes, los judíos lo celebran en sábado y los cristianos lo celebramos en domingo. Pero no hay ningún lugar en la Biblia donde diga que tenemos que descansar el domingo. ¿Por qué nosotros entonces celebramos el Shabbat o el día de reposo, el día de descanso en domingo? ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos tomaron el Shabbat judío y empezaron a celebrarlo en domingo en honor a la resurrección del Señor Jesucristo. Porque ustedes saben que resucitó el primer día de la semana. O sea que los judíos, por ejemplo, el domingo para ellos es normal, es como si fuera lunes para nosotros. Los musulmanes igual. Pero nosotros celebramos el domingo porque ese fue el día en que el Señor resucitó. Y en el libro de Apocalipsis, Juan lo llama el día del Señor. Por lo tanto, se hizo costumbre entre los cristianos el celebrar el día de reposo en domingo, porque fue el día en que Jesucristo resucitó. O sea, el Shabbat en domingo. Pero si queremos estar más claros en este asunto, quiero que leamos Colosenses 2, 16 a 17, y dice así: que nadie pues los critique a ustedes por cuestiones de comidas o bebidas, ni porque no celebren sus festividades, ni sus ceremonias de luna nueva, ni sus sábados. Estas eran solo como sombras del que había de venir, es decir, Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este verso, hermanos? Estos versos nos están diciendo que como cristianos ya no estamos atados a qué día debemos celebrar el día de reposo. Pablo en Romanos capítulo 14 dice lo siguiente: uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. O sea que lo que está diciendo aquí, hermanos, es que todos los días le pertenecen a Dios. Pero Dios dice, escoge un día específico de la semana para usarlo para descanso, para recreación, para restauración y para adoración. O sea, renueva tus fuerzas. Dios quiere que lo hagas. Otra vez, hay gente que no puede descansar el domingo, porque hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja en hospitales o en algunos lugares donde es
pues tienen que ir el domingo. No es que quieran, sino que tienen que ir. Entonces tú lo puedes, yo sé que es un poco difícil, ¿verdad? Pero tú lo puedes observar otro día, pero un día a la semana tienes que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en nuestro Shabbat? ¿Cómo lo santificamos? Y esto es lo importante. Dios dice, quiero que apartes un día a la semana para hacer algo diferente de lo que haces los otros 6 días de la semana. En el día séptimo, hermanos, tiene que cambiar tu rutina. Eso es lo que significa santificarlo. ¿Cómo entonces lo guardo? Lo guardo usándolo de la manera que Dios intentó. ¿Cómo hago eso entonces? Dios, hermanos, quiere que usemos nuestro Shabbat una vez a la semana para descansar, para recargar nuestras fuerzas y para reenfocarnos. Entonces, quiero que veamos esto de forma más específica. En primer lugar, yo uso el día, en primer lugar, para descansar mi cuerpo, Salmo 127, verso 2, dice, es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. O sea que Dios dice, quiero que estés descansado. Tu cuerpo necesita descanso. Esto, hermanos, es tan importante que Dios mismo se pone como ejemplo. O sea, cuando Él creó el mundo, dice que Él tomó 6 días para crear el mundo y en el día séptimo Él descansó. La pregunta es, ¿estaba cansado Dios? No, Dios no se cansa. ¿Por qué entonces descansó el día séptimo? Él estaba modelando algo que Él había dicho que era un importante principio en la vida. Cada 7 días tú tienes que tomar un día de descanso. Fíjate, la Suprema Corte de los Estados Unidos ha regulado que está bien para la gente tener leyes de que los negocios cierren los domingos, no sobre bases religiosas, sino en base a las necesidades del ser humano. Dentro de nosotros hay una necesidad periódica de reposo. Ahora, hay muchas razones para trabajar y trabajar. En ocasiones es la necesidad, pero en ocasiones también es tal vez el deseo de tener más dinero, más reconocimiento, más promoción, más sentido de alcanzar lo que nos proponemos. Todas esas cosas, ¿verdad?, que nos dicen, trabaja más, dale más. Y podemos hacernos, hermanos, adictos al trabajo, pero nuestros cuerpos no fueron hechos para trabajar y trabajar solamente. Fíjense, hermanos, yo no sé si tú has conocido, pero yo conozco una persona. Yo muchas veces he hablado de esto, ¿verdad? Que hay adictos al trabajo, pero no había conocido a nadie. Pero conozco una persona ahora, todo el tiempo está trabajando y esa persona no necesita hacerlo. Tiene dinero, tiene casas, tiene todo. Y ya está grande además. Pero todo el tiempo, en el jale, y dale. Hermanos, nuestros cuerpos no fueron hechos. Fíjense lo que dice en Eclesiastés. Tanto se mata el necio trabajando que no sabe ni el camino a la ciudad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay mucha gente que se mata tanto trabajando que nunca se divierte, que nunca goza de la vida. Hermano, usted sabe que la vida es breve. Usted está ahorita y no sabe si el día de mañana va a estar aquí. Entonces, vuelvo al ejemplo de esta persona que conozco. Tiene tanto dinero que yo digo, si yo estuviera en su lugar, lógicamente, pues yo no lo puedo hacer, pues soy pastor y tengo un compromiso acá. Pero yo estuviera en su lugar de él, que solamente trabaja, dije, yo estaría ahorita viajando por todo el mundo. O sea, imagínese, hermano, con tanto. Pero no, o sea, y de momento, desgraciadamente, la gente se muere, ¿verdad? Y luego, ¿qué va a pasar con todo lo que hizo? No disfrutó nada. Tanto se mata el necio trabajando que no sabe ni el camino a la ciudad. O sea, que no disfruta nunca. Entonces, sea lo que sea que hagas para vivir,
Necesitas parar un día a la semana. A veces pensamos, hermanos, que hacemos más al no darnos ningún tiempo de descansar. Pero los expertos en la eficiencia han descubierto ahora que espacios razonables de descanso incrementan la productividad. O sea, en otras palabras, producen más que aquellos que trabajan continua y constantemente. Espacios, ¿verdad? Razonables de descanso. Por eso es que en este país, yo no sé si en otro país, pero en este país es un país a donde cuando tú trabajas, bueno, no sé si todos, pero realmente cuando empecé yo a trabajar aquí me di cuenta de eso. Entrábamos a 1 hora y luego después de 2 horas me parece teníamos un break, ¿verdad?, de 15 minutos. Luego después seguíamos trabajando y a las 12 teníamos el lunch, media hora. Y luego seguíamos trabajando y como a las 2 más o menos teníamos otro break de 15 minutos y luego ya después salíamos. O sea que eso es para incrementar la productividad, o sea que producen más aquellos que trabajan y descansan, ¿verdad? Que no solamente estés continuamente trabajando, sino que tengas esos tiempos de descanso. Entonces, el primer principio, la primera cosa que debes hacer es descansa tu cuerpo en el Shabbat. Descansa tu cuerpo. Fíjense, en Salmo 23, 1 y 2 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ves lo que dice ahí? Dice que Dios me hará descansar. Quiero hacerte una pregunta. ¿Ha tenido alguna vez Dios que hacerte descansar porque tú nunca lo haces por ti mismo? ¿Ha tenido alguna vez Dios que hacerte descansar? Hermanos, las personas que nunca toman días para descansar, nunca observan este cuarto mandamiento, terminan observándolo por 2 semanas en el hospital. Es un Shabbat acumulado. Yo conozco personas así. Me dijo una persona, fui al hospital y me dijo el doctor, usted ya no sale de aquí, quédese aquí 2 semanas. O sea que si no quiere descansar, entonces lo vamos a hacer a que descanse. Ahora, tal vez tú digas, cuando me relajo, me siento culpable. Hermanos, yo he luchado con eso, siempre luché con eso. Pero ¿sabe qué? No tienes que sentirte culpable. Yo me acuerdo cuando, hace un tiempo, ¿verdad? Bueno, unos años, yo tenía mi trabajo, ¿verdad?, que hacía todos los días, estaba ahí mucho trabajo, y luego estaba en la universidad, y luego estaba pastoreando. Y me acuerdo que luego venía los martes, aquí antes de irme a la escuela, venía a estudiar un poco, y me quedaba dormido. Y yo me sentía mal, me sentía culpable, pero ¿cómo es que me duermo, verdad? Pero después me entendí de que, me acuerdo que ese año, ese era el primer año que estaba en la escuela, colapsó mi salud. O sea que algo me pasó, me vi bien enfermo. Me acuerdo que cuando fui con el doctor me dice, ¿sabe qué? Lo que usted tiene que hacer es tomarse un tiempo de descanso y no hacer nada más que descansar. En esa ocasión nos fuimos a México, estuvimos ahí. Pero es porque uno está, ¿verdad?, cuando yo tenía tantas cosas, pero le vuelvo a repetir, cuando yo me relajaba, cuando yo descansaba, como que me sentía culpable. Yo sé que tal vez algunos de ustedes se sientan así, cuando me relajo me siento culpable, pero quiero decirte, no tienes que sentirte culpable. Fíjese, el mismo Jesús descansó, y yo creo que Él nunca se sintió culpable. Ahí en Marcos capítulo 6 dice que Él le dice a sus discípulos que se vayan a un lugar desierto y que descansen, porque dice que eran muchos los que iban y venían, de manera que dice que no tenían ni tiempo para comer. Entonces el Señor agarra a sus discípulos y se los lleva al lugar a que descansen. O sea, aún Jesús descansó, hermanos. Y quiero decirles que nadie ha logrado lo que Él logró en 3 años y medio de su ministerio en público. O sea, Él logró otra vez lo que nadie ha logrado, sin embargo, Él descansó. Aún Dios, hermanos, tomó un día para descansar después de la creación. ¿Sabe qué? Resistirse a descansar es un signo de inmadurez e inseguridad. Y eso, hermanos, se mira en nuestros niños. A nadie de ellos les gusta irse a descansar temprano.
Pero un padre sabio sabe que si no duermen sus horas, no van a poder funcionar el siguiente día. Por lo tanto, los forzamos, ¿verdad?, a irse a dormir. Y algunas veces, hermanos, como dije hace un momento, Dios también tiene que tomar esa actitud con nosotros. Tú dices, tengo que terminar esto. Y Dios dice, no debes trabajar el día de reposo. Es para descansar. Ahora, pero no es todo lo que haces en tu día de reposo. Porque mucha gente solamente hace eso, ¿verdad? Pero no es todo lo que tienes que hacer. Porque tú no estás cansado solo físicamente. Tú también estás cansado emocionalmente. Hermanos, hay dos tipos de fatiga. Fatiga física, cuando tus músculos están cansados. Y fatiga emocional, cuando tus emociones se cansan. Ahora, hermano, la fatiga emocional es un problema mucho más grande en nuestra sociedad hoy en día, porque muchas personas no realizan una labor manual, o sea, no tienes que trabajar con tus manos. Muchas personas hacen cosas que fatigan sus emociones. Tú puedes tomar todo el fin de semana, dormir todo el fin de semana y volver al trabajo el lunes emocionalmente abatido, cansado. ¿Por qué? Porque el descanso físico no es suficiente. El descanso físico cuida de la fatiga física, pero no tiene cuidado de la fatiga emocional. Es por eso que Dios dice que tú hagas dos cosas más en el día de reposo. Entonces, Dios dice que uso yo el día de reposo para descansar mi cuerpo, pero en segundo lugar, para recargar mis emociones. Uso el día para recargar mis emociones porque el estrés del trabajo me agota. Una vez más, durante la Revolución Francesa, trataron de suprimir todas las leyes viejas y una de esas leyes era el descanso del domingo. Dijeron que todos los días iban a ser días de trabajo. Esa fue una de las leyes que hicieron durante la Revolución Francesa. Pero a los pocos meses tuvieron que invalidar la ley para establecer una vez más el día de descanso, porque la salud de los franceses colapsó, o sea, no funcionó. Entonces, uso el día de reposo para descansar mi cuerpo y para recargar mis emociones. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo recargas tus emociones? Hay tres cosas universales que tú necesitas edificar cada domingo o el día que descansas. En primer lugar, debes de incluir un tiempo para la quietud. Incluye un tiempo para la quietud. Salmo 23, 2 al 3 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. O sea, la quietud, hermanos, y la restauración del alma van juntas. Estamos, hermanos, en un mundo de mucho ruido. Es realmente difícil encontrar un lugar en donde puedas estar totalmente quieto. Pero fíjate lo que la Biblia dice en Isaías 30. En quietud y confianza está vuestro poder. Y en el Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, necesitas programar periodos de quietud en tu vida. Y Dios dice que en parte de tu día de reposo necesitas hacer un tiempo quieto. Apártate con Dios y tendrás un tiempo de quietud. Otra vez, yo sé que eso para muchos es difícil, pero esto es lo que incluye el día de reposo. Fíjense, hermanos, muchas personas usan todo el fin de semana para relajarse y recrearse, pero nunca tienen un tiempo de quietud y luego no saben por qué siguen tan estresados cuando vuelven al trabajo. Marcos 6:31 dice, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, Dios dice, hay muchas cosas pasando en tu vida. Tú necesitas estar solo, necesitas un tiempo de quietud, necesitamos periodos de quietud. Ahora, en segundo lugar, ¿qué más tienes que incluir en tu día de reposo en cuestión de tus emociones, de recargar tus emociones?
incluye un tiempo de quietud. En segundo lugar, incluye un tiempo para la familia, para la familia. ¿Saben qué, hermanos? En la historia de los Estados Unidos, en la historia de este país, el domingo ha sido históricamente para dos cosas: iglesia y familia. Iglesia y familia. Dios quiere que planees algún tiempo especial con tu familia, alguna cosa que los haga estar juntos. Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas. Proverbios 14 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo. O sea, ¿quieres vivir una vida larga? Relájate, cálmate, toma tiempo de diversión con tu familia. No estás perdiendo el tiempo, es un tiempo importante. Dios dice, tú lo necesitas. En Proverbios 17 dice: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Hermanos, en esta iglesia, hermanos, estamos comprometidos a fortalecer a las familias. Esa es una de nuestras metas, es esa. Queremos que tomen tiempo para ustedes. Por eso es que hemos elaborado, ¿verdad?, el programa de servicios de tal manera que haya tiempo para que las familias se reúnan y tengan momentos juntos. Me acuerdo que hace muchos años teníamos servicios en la mañana y en la tarde también, y más servicios, ¿verdad?, en la semana. Pero lo que yo empecé a notar es de que hermanos fieles, hermanos buenos, ya no venían en la tarde al servicio. No es porque estuvieran pecando, no estuvieran malos. Sencillamente yo dije, bueno, ¿por qué no vienen? Bueno, es que tenían que hacer algo también, que tenían que estar con su familia. Entonces, por eso organizamos el programa de tal manera de que tú puedas estar en la iglesia, pero también puedas tener ese tiempo con la familia. Hermanos, muchos de los matrimonios aquí trabajan tanto el hombre como la mujer. Entonces necesitan algún tiempo con sus familias. Entonces, ¿cómo recargo mis emociones? Incluye un tiempo para la quietud, incluye un tiempo para la familia. En tercer lugar, incluye un tiempo para el compañerismo. Tú necesitas tiempo con otros creyentes. Nos fortalecemos al estar juntos. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. O sea, cuando nos juntamos, hermanos, nos animamos unos a otros. Y es por eso que David, el rey David, en el Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea que David dice: yo lo anhelo, yo lo busco. ¿Por qué? Porque hay como un rejuvenecimiento cuando nos unimos con otros creyentes. Hermanos, quiero decirles esto. Es duro, hermanos, ser un creyente en medio de un mundo malo. Nos necesitamos unos a otros para animarnos, levantarnos e inspirarnos y desafiarnos unos a otros. A veces estamos cansados, no nos sentimos bien, tenemos trabajo que terminar o simplemente no tenemos tiempo para ir a la iglesia. Pero aún así, hermanos, cuando dejamos todo a un lado y venimos a la iglesia, hay una gran recompensa. Nos sentimos bien, llenos, alegres, nos rejuvenecemos, nos recargamos, nos reedificamos al estar en compañía de otros creyentes. Hermanos, en el Nuevo Testamento dice que los primeros cristianos comían juntos, o sea, comían con otros cristianos. Tal vez, hermanos, algunos de ustedes, algunos tal vez crecieron en iglesias en donde después del servicio de la mañana comían con otros cristianos. Y eso, hermanos, se ha perdido en nuestra sociedad. El compañerismo, la interacción, las relaciones, es una manera grande de conocer a otras personas en la iglesia, y eso es recargarse emocionalmente. Por eso es que otra vez, aquí tenemos, ¿verdad?, por ejemplo, los viernes, ahora después del servicio, tenemos, ¿verdad?, un tiempo de un cafecito, ¿verdad?, con pan o qué sé yo. Entonces, los hermanos están ahí, platican, se ríen. Eso es algo bien. Posiblemente lo hagamos después también los domingos, ¿verdad? Porque es bueno. ¿Sabe qué, hermano? Es triste ver a cristianos que terminan la reunión, llegan tarde en primer lugar, y
y luego termina la reunión y se van, no platican con nadie, no hacen compañerismo con nadie. Hermanos, necesitamos hacer eso, necesitamos practicar el compañerismo. Posiblemente a lo mejor tú piensas que nadie te va a decir algo positivo a ti, pero piensa esto, a lo mejor tú vas a animar a alguien con una palabra, con un consejo, con algo. Vuelvo a repetir, a lo mejor alguien dice, no, a mí que me pueden, bueno, a lo mejor nadie te puede decir nada que te anime, pero tú puedes tal vez animar a otros. Entonces, trata de practicar más el compañerismo, no te vayas luego. O sea, eso es algo muy importante, hermanos. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para recargar nuestras emociones. Entonces, Dios dice que yo use el día de reposo para descansar mi cuerpo, para recargar mis emociones. Acuérdate que estoy hablando de un día, ¿ok? Y estamos hablando específicamente ahora en domingo. Y vuelvo a repetir, yo traje este tema porque el día de mañana va a haber un descanso, pero pero esto que estoy hablando se aplica cada semana, o sea, un día a la semana tienes que hacer esto. Descansas tu cuerpo, recargas tus emociones y en tercer lugar, uso el día para reenfocar mi espíritu, o sea, sintonizarme con Dios. Y esa es la parte más importante, hermanos. En el Salmo 95 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hermanos, el domingo es por lo regular el día indicado para adorar, enfocarnos en Dios, un tiempo para recordar lo que es importante, un tiempo para obtener una afinación espiritual. Hermanos, nuestro cuerpo y nuestra vida necesitan de un ajuste cada 7 días. Necesitamos estar enfocados una vez más, y eso es lo que la adoración hace. Cuando adoramos a Dios, hermanos, nos enfocamos en Dios. Nos ayuda a enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Hermanos, una vez más, la tragedia es que mucha gente toma el día libre, pero lo usan para cuidar de sus necesidades físicas, su descanso y tal vez sus necesidades emocionales. Tienen recreación y compañerismo, pero ignoran la parte más importante. Tu espíritu está vacío y necesitas ser lleno con el poder, con la presencia, con el amor de Dios y la seguridad de que Él está con nosotros todo el tiempo. Hermanos, muchos usan el día solo para divertirse. O sea, que hemos tomado un día santo y lo hemos hecho un día de fiesta. Mucha gente no adora el domingo, solo lo usan para satisfacer sus propias necesidades. El problema es que si todo lo que haces es trabajar y divertirte, luego trabajar y divertirte, muy pronto vas a empezar a pensar de que todo lo que se trata en la vida es trabajo y diversión. Trabajo y diversión. Y no te vas a dar cuenta de que hay mucho más en la vida que solamente trabajar y divertirte. Marcos 8 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios quiere que te hagas esa pregunta cada 7 días. ¿Por qué cosa estoy cambiando mi alma? Dios quiere que nos detengamos y reexaminemos nuestras prioridades, nos reevaluemos, nos sintonicemos con Dios, lo escuchemos, hagamos un balance de nuestras prioridades y nos reenfoquemos en Él. Necesitamos hacer eso, hermanos, cada 7 días. Hermanos, estoy diciendo que tengo que reenfocar mi espíritu a través de la adoración. La adoración, hermanos, es la primera cosa que debería de hacer en mi día de descanso antes de hacer las demás cosas. Es lo más importante. Ahora quiero decirles a los que son padres aquí en esta mañana, si ustedes quieren una manera práctica de ser los líderes espirituales en su hogar, es muy simple. Su fidelidad a la adoración es un buen ejemplo que pueden modelar a sus hijos. O sea que tienes que ir a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia aun cuando estés de vacaciones. No tomamos vacaciones de Dios, hermanos.
Nosotros hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? Ahora lógicamente tenemos las iglesias y los domingos estamos en las iglesias de México, pero antes cuando no teníamos las iglesias y los domingos siempre andamos a veces en cualquier otro lugar, ¿verdad? Afuera, en algún lugar, alguna playa o qué sé yo, pero siempre los domingos buscábamos una iglesita, porque hermanos, no tomamos vacaciones de Dios. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por tanto, en donde estés, busca una iglesia y ve a adorar. Yo sé, hermanos, que ahorita vamos a entrar en el verano, ¿verdad? Y algunas familias van a salir y van a salir de vacaciones. Entonces, el domingo trata de conseguir una iglesia, trata de ir a un lugar a adorar al Señor. Déjenme leerles una vez más el texto de Éxodo 20. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas obra alguna. Vuelvo a repetir, hermanos, el día de reposo es un antídoto a la fatiga. Dios, hermanos, se preocupa por nosotros hasta en esta área también. Este es un gran mandamiento. Como decía al principio, algunos no le tomamos mucho interés a esto, pero está dentro de los 10 grandes. O sea que esto es tan importante, hermanos, es tan importante como no matarás, no adulterarás. Es tan importante esto, pero tenemos que observarlo de la manera en que Dios dice. Y por eso les digo otra vez, que a veces el lunes estás tan cansado como estabas el viernes. ¿Por qué? Porque no lo observaste de la manera que Dios dice. Quizás sí descansaste tu cuerpo, pero fíjense, mucha gente, hermanos, usa el domingo ¿para qué? Para ir a hacer sus compras, ¿verdad? Para ir a lavar, para ir a hacer otras cosas. Y nunca, o sea, no observan como Dios dice, ¿verdad? 3 cosas. Tienes que usarlo para descansar tu cuerpo, para reenfocar, ¿verdad? Para recargar tus emociones, para reenfocar tu espíritu. Hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo 11 dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, yo sé que en esta mañana tal vez hay gentes así, que están trabajados, tan cargados. Pues yo decía, a veces yo veo, ¿verdad? Aquí gente que por más que tratan de descansar o irse de vacaciones, vienen igual. Y Dios quiere que realmente tú descanses, que estés tranquilo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, Dios dice, quiero que hagas esto. Toma un día a la semana. ¿Para qué? Para descansar tu cuerpo, para recargar tus emociones y para reenfocar tu espíritu. Eso, hermanos, es un mandamiento que tenemos que hacer cada 7 días. Vuelvo a repetir, si tú tal vez no lo puedes hacer el domingo porque tienes que trabajar, porque no es que quieras, sino que tienes un trabajo, no tienes que ir, pues tienes que buscar otro día. Yo sé que es difícil para muchos, especialmente estoy hablando de una cultura donde tenemos que estar corriendo, pero esto es un mandamiento. Y Dios, hermanos, que nos ama tanto, Él dice, quiero que estés bien, quiero que estés descansado. ¿Cuántas personas, hermanos, a veces se sienten mal? ¿Cuántas personas su salud colapsa? Y la única cosa es de que es porque no descansas, o descansas, pero no. Esto que te compartí en esta mañana, esto es algo de lo que Dios dice, de esta manera tienes que hacerlo. Descansa tu cuerpo en el día de reposo, descansa tu cuerpo, recarga tus emociones a través de la quietud, con la familia, compañerismos aquí en la iglesia, y luego reenfoca tu espíritu viniendo a alabar al Señor. Dios, hermanos, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Quizás algunos, hermanos, en esta mañana
tengamos que venir al altar y pedirle perdón a Dios porque no hemos observado ese mandamiento. Tal vez todos tenemos que hacerlo. Así que esta mañana, mientras yo paso al piano, tú quieres venir y decirle: Señor, perdóname porque he estado tan estresado, he estado tan así y no entiendo por qué. Pues ya entiendes ahora por qué. Porque no observamos el día de reposo como Dios intentó que lo hiciéramos. Yo sé que tú puedes venir en esta mañana y decirle: Señor, ayúdame, Padre, para que yo lo haga de aquí en adelante. Para que, Señor, de esta manera también te quiero honrar, pero también quiero que tú me bendigas con más vida, Señor, con más salud. Que realmente el lunes, cuando vuelva a trabajo, Señor, realmente yo pueda estar bien, descansado, porque hice lo que tú querías que hiciera. Si gustan pasar, hermanos, yo voy a pasar al piano. Si usted quieres pasar al altar y hablar con el Señor, lo puedes hacer. Amén.